Tertulia Zona Cero. Un grupo de científicos afirma haber encontrado vida extraterrestre en la atmósfera. Manuel Carballal. Meído U. Martínez. Juanjo Sánchez Oro y Miguel Pedrero debaten en la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos sobre si hay vida extraterrestre dentro de la atmósfera, ovnis, superordenadores y el cerebro. Entre otros temas. OndaCero.es. Madrid. 13 de junio de 2022. Un grupo de científicos afirma haber encontrado vida extraterrestre en la atmósfera. Un grupo de científicos afirma haber encontrado vida extraterrestre en la atmósfera. Play. Audio 0106, código copiado. Un estudio aprovecha la lluvia de estrellas para buscar vida extraterrestre en la atmósfera. Foto. Pexels. Leer más. El miedo se graba en la mente. Manuel Carballal habla del mundo de lo extraterrestre y explica las últimas teorías sobre los zombies. Según explica, los propios ovnis serían una especie de extremófilos alienígenas, que vivirían en las altas capas de la atmósfera y que serían fotoluminiscentes, por lo que ese sería el origen de las luces que se ven en los cielos. Además, Carballal habla de un estudio que aprovechó la lluvia de estrellas para buscar vida extraterrestre en la atmósfera. Cuando los investigadores comienzan a analizar las muestras que han recogido esos globos estratosféricos, se encuentran con un montón de sustancias de lo que parecían ser fragmentos de diatomea y todo un abanico de otros entes biológicos que se habrían recogido en la atmósfera. Pero que ellos insisten en que no se deben a contagios ni durante la toma de muestras, sino que correspondían a vida extraterrestre. A los años, cuando siguieron analizando las muestras que encontraron, una de las cosas más llamativas es un objeto de metal compuesto de titanio y vanadio, que les lleva a afirmar que esa esfera metálica es una prueba más de la existencia de vida extraterrestre capturada en la alta atmósfera. Primero hemos hablado del miedo, de cómo se clava, cómo se queda grabado en la mente. Hemos hablado también de lo que se está haciendo o lo que está haciendo científicamente una investigadora, una inmunóloga, una genetista española respecto a uno de los casos criminológicamente más importantes en el mundo, pero quedan muchas más informaciones y muchas más noticias que vamos a comentar esta noche en la Zona Cero. En la tertulia Zona Cero, que va a hablar de mil cosas. En la primera de ellas, Manuel Carballal, la primera de ellas tiene que ver con el mundo de lo extraterrestre, seres de otros mundos o vida de otros mundos, pero que está aquí, en la Tierra, en la atmósfera. Sí, bueno, primero, enhorabuena por la entrevista a la doctora García de Vinuesa, porque realmente es uno de los clásicos de los asesinos seriales australiano que ha dejado de serlo. De momento. De momento. A ver qué pasa. Y además a mí esto me resulta muy importante porque las mismas limitaciones... Bueno, si en el mundo de los ovnis estamos acostumbrados a construir castillos de naipes de la nada, con muy poca base, estamos descubriendo que en el mundo de la criminología y del derecho penal ha ocurrido lo mismo, y es mucho más grave y mucho más terrible, por lo menos tiene repercusiones más inmediatas, porque en los últimos años se están haciendo revisiones de casos de supuestos asesinos en serie que han inspirado tesis doctorales, estudios académicos, series de televisión, largometrajes, y que al final eran nada, todo mentira, como hemos visto en este caso, o en el caso de Henry Lee Lucas, que está considerado de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, y al final resulta que no mató a nadie. O sea, fijaros qué cantidad de desinformación en todos los ámbitos nos rodea, como para que luego nos pongamos exquisitos con lo que pasa con los ovnis, ¿no? ¿Y qué pasa con los ovnis? Hace unas semanas comentábamos que, con los ovnis están pasando un huevo de cosas, es un no parar. Esto es una cosa tremenda. Y esta semana veía en algunas páginas relacionadas con una de las hipótesis más pintorescas, o que os pareció más pintoresca, cuando hace unas semanas hablábamos de esas más de 300 hipótesis que hay para explicar el fenómeno ovni, porque todo el mundo se piensa que cuando hablamos de ovnis solo podemos hablar de marcianos. No, hay gente que piensa que hay otras muchas cosas detrás, y una de ellas es la que argumenta que detrás de los ovnis habría formas de vida extraterrestres
pero sin naves, sin tripulantes, sin humanoides, sino que los mismos ovnis serían una especie de extremófilos alienígenas que vivirían en las altas capas de la atmósfera y que, pues como ocurre con algunos animales de los fondos marinos, serían fotoluminiscentes y eso sería el origen de esas luces. Entonces, esta semana se volvió a recuperar una información que ya dio mucho que hablar en el año 2013, en el 2015 y en el 2017. La he estado rastreando estos días y comienza con un experimento muy interesante desarrollado por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, en el que, después de estructurar unos protocolos muy rígidos, se fletan unos globos estratosféricos que muchas veces se confunden con los globos sonda, no tienen nada que ver. Los globos estratosféricos no estallan al llegar a un techo, son mucho más grandes, se dilatan mucho más que los globos de sondeo meteorológico, y en este caso el globo fue diseñado por Chris Ross y Alex Baker del Centro Leonardo para la Tribiología de la misma Universidad de Sheffield. Era un globo estratosférico equipado con unos brazos que extenderían unos pequeños filamentos que tendrían que recoger muestras biológicas cuando el globo se estabilizase entre los 22.000 y los 27.000 metros de altura. Es decir, muy alto, muy alto, muy alto. Y muy alto, muy alto, muy alto, para que en el caso de que recogiesen muestras biológicas no se pudiese atribuir a muestras terrestres que, pues por los vientos o por cualquier causa, hubiesen ascendido hasta esas altitudes. Incluso, una de las cosas que tuvieron que hacer es eliminar la posibilidad de encontrar muestras biológicas se debiesen a volcanes, a movimientos sísmicos, a erupciones que hubiesen podido escupir desde la Tierra esas sustancias orgánicas. Pero como ellos lo que buscaban era encontrar vida extraterrestre, así, con todas las letras, vida extraterrestre en la atmósfera, hicieron los experimentos aprovechando la lluvia de las Perseidas, cuando desde Tierra vemos esas, lo que llamamos estrellas fugaces, que en realidad es la entrada en nuestra atmósfera de pequeños aerolitos o de cuerpos celestes que teóricamente podrían portar vida. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que encontraron efectivamente un montón. Cuando el globo desciende, hace el aterrizaje además perfectamente sin problemas en las cercanías de Wheatfield. Cuando ellos comienzan a analizar las muestras que han recogido esos globos estratosféricos, se encuentran con un montón de sustancias de lo que parecían ser fragmentos de diatomea y todo un abanico de otros entes biológicos que se habrían recogido en la atmósfera, pero que ellos insisten en que no se deben ni a contagios durante la toma de muestras, que este es un problema mucho más frecuente de lo que imaginamos, y en el ámbito criminológico, antes lo estaba comentando con Juanjo, hay casos terribles de contagios que se dan no ya cuando se toman las muestras, sino en el propio laboratorio, y que falsean y dan un falso positivo a las pruebas. Bueno, ellos son muy estrictos con eso, en que habían encontrado vida extraterrestre. Publicaron un primer trabajo en el Journal of Cosmology, firmado, y aquí empiezan los problemas, por Milton Wainwright, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la citada Universidad de Sheffield, pero un personaje con un currículum un poco, no voy a decir borderline, pero vamos, en los límites de lo pulcramente académico. Él ya, de hecho, cuando yo he estado examinando un poco sus antecedentes, y él es microbiólogo, toda su vida ha estado trabajando con la astrobiología. Él está convencido y es uno de los principales arietes académicos de quienes defienden la idea de que los ovnis son animales estratosféricos.
Y él, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del COVID, fue uno de los que firmó un manifiesto en el que se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio exterior, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, 2 años después, cuando siguen haciendo más experimentos y analizando esas muestras que encontraron, una de las cosas más llamativas, esto se publicó en el 2000, publicaron un primer trabajo en el Journal of Cosmology, firmado, y aquí empiezan los problemas, por Milton Wainwright, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la citada Universidad de Sheffield, pero un personaje con un currículum un poco, no voy a decir borderline, pero vamos, en los límites de lo pulcramente académico. Él ya, de hecho, cuando yo he estado examinando un poco sus antecedentes, y él es microbiólogo, toda su vida ha estado trabajando con la astrobiología. Él está convencido y es uno de los principales arietes académicos de quienes defienden la idea de que los ovnis son animales estratosféricos. Y él, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del COVID, fue uno de los que firmó un manifiesto en el que se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio. Arietes académicos de quienes defienden la idea de que los ovnis son animales estratosféricos. Y él, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del COVID, fue uno de los que firmó un manifiesto en el que se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio exterior, por ejemplo, entre otras. Se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio exterior. Arietes académicos de quienes defienden la idea de que los ovnis son animales estratosféricos. Y él, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del COVID, fue uno de los que firmó un manifiesto en el que se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio exterior, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, 2 años después, cuando siguen haciendo más experimentos y analizando esas muestras que encontraron, una de las cosas más llamativas, esto se publicó en el 2015-2017, es un objeto de metal compuesto de titanio y vanadio que tanto este autor como el director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, Chandra Wickramasinghe, que no es gallego, desde luego, con este nombre, y que les lleva a afirmar que esa esfera metálica es una prueba más de la existencia de vida extraterrestre capturada en la alta atmósfera, comparando lo que ellos dicen haber descubierto con este es el símil que ellos hacen, un episodio en directo de panspermia. Es decir, ellos defienden que esas lluvias de estrellas como las Perseidas y demás portan vida que va germinando, digamos, o que va dejando la semilla de esas formas de vida extraterrestre a lo largo de todo el cosmos. Y claro, aquí estamos hablando de microorganismos extremadamente pequeños, demasiado grandes para haber subido desde la Tierra, según los investigadores, pero yo creo que demasiado pequeños como para argumentar que los ovnis que se avistan a lo largo y ancho de todo el mundo tuviesen este origen microscópico. A ver, la revista del Journal of Cosmology, aunque suena muy bien y parece que es una revista científica, hay un problema también con las revistas científicas que hay que tener mucho cuidado. Y es que existe todo un circuito de revistas que son científicas, pero se denominan depredadoras. Y esta es una de esas revistas que forma parte de ese circuito. ¿Y eso qué significa? Significa que son revistas que no tienen la validez científica que hay, porque ahora mismo, aquí lo hemos comentado también, hay una necesidad a veces de publicar, y también publicar es un negocio, por el que tú tienes que pagar, o porque tú tienes prisa porque te publiquen para engordar tu currículum. Pero entonces, lo que se publica en esa revista, sea la que sea el contenido que sea, publicar en esa revista es lo mismo que publicar en Scientific American, por ejemplo. Es mejor. No tiene nada que ver. A nivel académico. A nivel académico, esta revista vale muy poco o nada.
O sea, que no tiene valor científico. Quiero decirte que además esta se ha especializado mucho justamente en eso, en que es como muy especulativa, en que trabaja mucho con este tipo de artículos. La revisión por pares es revisión por pares, pero claro, si se revisa gente que también es creyente en la misma materia, pues entonces condiciona. Entonces no es una revista que sea muy prestigiosa. No quita que lo que comentaba Manuel, yo creo que además el segundo que ha comentado estuvo, yo creo que en el Ufology World Congress, me parece que estuvo de invitado en algún año, creo que ha sido, que justamente cuando sacaron hace unos años hicieron también la misma investigación. Entonces yo creo que es también como, esto es normal, o sea, se crean como comunidades de científicos que entre ellos se van realimentando, pero eso ocurre también entre los científicos de primera, que se van citando unos a otros y tal, y se crea ahí una especie de mercadeo, ¿sabes? Ahí un poco raro. Y bueno, pues en este caso tampoco es que le beneficie. Quiero decir que esto al final queda como sugiriendo de consumo, que alguien como interno. Michio Kaku, que es el nuevo Einstein para un sector de la ufología que también estuvo en ese mismo concierto. Digo, concierto, porque... En el Congreso. Digo concierto porque hay mucho cantante en el mismo. Hay mucho que canta, su ¿no? opinión hay gente que canta. sobre... Depende de lo que opine, ¿no? O sea, hay gente que... No, pero eso pasa en todo... Una cosa es que actúe como divulgador y otra cosa es que presente un artículo de investigación. Entonces son distintas facetas. Es que no todo lo que diga hay que esculpirlo en letras de oro. Sí, es que precisamente yo sabes que soy extremadamente crítico con la comunidad académica, como estos personajes, pero es que pueden propia, ser directores del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham y saber de ovnis lo mismo que si yo sé de fútbol. Pero te quiero decir tú me puedes invitar a un programa de fútbol y yo te puedo dar mi opinión. Pero te digo que la propia seguramente comunidad tendrá académica, tanta credibilidad o aportará tanto, pues como Michio Kaku hablando de ovnis. La propia comunidad académica es crítica. Por eso te digo que hay que tener en cuenta también un poco esto, porque a veces se presentan galones que no corresponden realmente a la realidad, ¿no? Uno se va colgando medallas y bueno, porque ya te digo, pero eso se sabe dentro del gremio. O sea que debemos cuestionar la opinión del director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham cuando habla de lo que no sabe. Hay que ver esa universidad también qué entidad tiene. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después se continúa La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, continuamos contando noticias del mundo de la ciencia, de lo alternativo, de los enigmas, pero